En el año 2024 se cumplen 30 años desde que soy guionista, desde que trabajo profesionalmente como guionista y lo estoy celebrando con estos podcasts. Ya he hecho dos, este es el tercero, en los cuales estoy analizando aprendizajes que he hecho a lo largo de estos años de guionistas. Hago un aprendizaje por año. En el primero hablé de la primera década, la década del aprendizaje. En el segundo vimos la década del asentamiento como guionista. Y en este podcast vamos a ver la tercera década, que es la década de la autonomía y diversificación. Y para los suscriptores de cursosdeguion.com tenemos una nueva Masterclass. La Masterclass lleva por título Cómo planear un rodaje. La Masterclass la da el cineasta Dani Aramayo y bueno, va a explicar todo lo que tenemos que hacer si queremos hacer un rodaje de un cortometraje low cost, desde cuáles son los roles de cada equipo hasta cuáles son las distintas fases que vas a tener que realizar. Y además está muy bien, es muy práctica porque también nos enseña algunas herramientas gratuitas o de código abierto para poder realizar todos estos procesos, todas estas fases que vas a tener que hacer para organizar el rodaje de tu cortometraje. Y como te dije la semana pasada, también tengo que anunciarte un nuevo concurso de guión, un concurso de guión de series que tiene como premio $20.000. Se puede presentar desde todas las partes del mundo mientras que lo hagan en español y tenéis hasta el 15 de julio para presentar vuestros proyectos. El concurso lleva por nombre Caminos de Libertad y si queréis buscar las bases están en Centro Ricardo B. Salinas Pliego .org/cdl-concursos. En cualquier caso, te pongo el link en las notas del podcast, que ya sabes que están en la web, en mi web, buscas el podcast 667 y ahí tienes el enlace. Bueno, nos vamos con esta tercera década que iría desde el año 2014 al 2023. Y bueno, básicamente es la década en la que yo me vine a vivir a Uruguay, a Montevideo, me vine justo a finales de 2013 y claro, ¿qué pasó? Pues que aquí llegué con otra realidad, una realidad donde hay una industria audiovisual mucho más pequeña comparada a la que yo estaba acostumbrado en España y claro, tuve que cambiarlo todo, tuve que redefinir toda mi forma de ganarme la vida y hacerlo de tal forma que podía hacerlo todavía con todo lo que había aprendido y había desarrollado en el mundo del guión. Fue como descubrí el mundo de internet y cómo pude seguir evolucionando, por un lado como guionista y por otro lado como profesor de guión. En el año 2014 el programa del que voy a destacar, ¿no?, es Rotos y Descosidos, que es una serie de televisión que se hizo aquí en Uruguay. Bueno, yo cuando llegué aquí, ¿no?, a principios del año 2014, impartí un curso sobre formatos de televisión y ahí es donde conocí a Edu Navarro, que era uno de los que se había apuntado allí como alumno y bueno, nos hicimos amigos, empezamos a montar proyectos juntos y bueno, con él luego trabajé en esta serie, Rotos y Descosidos, bueno, el guión de Explota y en muchos otros proyectos que tenemos en manos, ¿no? Y claro, él ya estaba metido en este proyecto de la serie Rotos y Descosidos, que se hizo aquí en el canal TRU. Es un proyecto que costó varios años sacar adelante y que finalmente consiguieron sacar el proyecto y bueno, me llamó a mí para coescribirlo juntos porque ya tenían una base hecha, tenían unos guiones que había presentado una subvención, pero esos guiones había que reducirlos, había que quitar tramas, quitar personajes y rehacerlo todo, ¿no? Y eso ya lo hicimos juntos. Y el aprendizaje que tuve bueno, directamente darme con la realidad del país, de la industria, que es algo que yo no lo había pensado de antemano antes de venirme aquí a vivir, pero bueno, yo no venía por trabajo, yo venía por algo personal y claro, ya me di cuenta que este proyecto tardó varios años en sacarlo adelante y luego realmente el trabajo lo hicimos en un mes y medio y el dinero que ganamos, bueno, pues era un presupuesto muy reducido. Entonces allá me di cuenta que con la industria audiovisual, alguien como yo en Uruguay iba a tener muy difícil ganarse la vida como guionista y como me la había ganado yo pues los 20 años anteriores, ¿no? Ya me di cuenta que, bueno, iba a tener que hacer algo distinto porque, vamos, fácil no iba a ser. En el año 2015 tuve otra oportunidad de trabajar aquí en un programa en Uruguay, en un programa que se llama Parentela. Fue un año muy movido porque a principio de año nació mi hijo, nació Bruno y nada, el trabajo me salió unos meses después.
Y Parentela era un programa que tenía era un programa de prime time que tenía una parte de magazine con entrevistas, había sketch humorísticos, luego también había una mini sitcom dentro. Y bueno, a nivel laboral yo ya había trabajado en programas así a lo largo de mi vida, pero claro, esto era una realidad totalmente nueva para mí, que era la realidad de Uruguay, con lo cual pues de repente iban a hacer una entrevista a alguien súper famoso y yo no sabía quién era, ¿no? De repente, pues los sketches que hacían sobre actualidad uruguaya, claro, yo hay muchas partes de las referencias de la cultura uruguaya que yo no tenía, con lo cual muchas de las bromas no podía hacerlas, o si las hacía otros compañeros guionistas no las entendía, con lo cual tuve un reto muy interesante para mí, que era integrarme en esta cultura. Y de repente, pues claro, cada vez que, pues venga, la entrevista esta semana es a tal persona, y yo, vale, muy bien, y después de la reunión, rápidamente a buscar en internet quién era esa persona, ¿no? Que bueno, aunque yo no me enteraba o sea, yo no me encargaba de las entrevistas, pero bueno, sí que estaba en todo el proceso y en el guión de continuidad del programa, con lo cual tenía que saber de todo. Y luego también el aprendizaje fue sobre la forma de trabajar. Claro, yo venía acostumbrado en España ibas a trabajar un programa, pues te hacían el contrato, 8 horas, entrabas a las 10 de la mañana, salías a no sé qué hora de la tarde, luego pues si tenías que hacer la grabación, pues ese día a lo mejor entrabas más tarde y hacías la grabación, pero bueno, como muy horario oficina. Aquí por lo pronto ya me hicieron un contrato de media jornada en lugar de jornada entera, porque bueno, no había demasiado presupuesto, y luego realmente como que íbamos a la productora, pero la productora no tenía un lugar como este es el lugar del programa. Sí que había salas de reuniones, pero nosotros íbamos ahí, teníamos las reuniones, íbamos cada uno con nuestro ordenador portátil, con nuestra laptop, y teníamos las reuniones, a lo mejor había que hacer algo tal, y luego te ibas a tu casa y escribías en tu casa. Era un trabajo como muy... a mí me gustaba porque justo, claro, mi hijo acaba de nacer, con lo cual esa libertad de poder trabajar en casa y organizar tu tiempo es algo que me venía muy bien. Es algo que muchos años después, pues todo el mundo aprendería con el tema de la pandemia, por obligación, pero bueno, de repente encontré otra forma de trabajar, ¿no? Que estaba bien, a mí por lo menos me gustó que existiera esta libertad de ciertas reuniones, ciertos días concretos, y luego pues los viernes por la tarde noche, que es cuando hacíamos el programa en directo, sí, ahí pues había que ir al programa, estar ahí en directo y hacerlo todo, ¿no? Y estar allí obviamente, pero el resto de cosas como que no, era todo como muy programado, ¿no? Quedamos mañana a las 10 reunión sobre esto, y íbamos al sitio y hacíamos la reunión, que es algo que ahora ya incluso no haría casi ni falta, ¿no? Todo casi se podría hacer medio online si quisieras, ¿no? Porque luego hay que reconocer que el mundo presencial tiene su valor, ¿no? El que nos veamos, nos tocamos y nos conozcamos, que no sea todo online. En el año 2016 lo empecé directamente trabajando en España, porque yo fui a mi visita anual que hago para ver a la familia, iba con el niño que justo acaba de nacer, y ahí fuimos en Navidades. ¿Y qué pasó? Que aprovechando que estaba allí me fui a ver a un compañero y bueno, me ofrecieron trabajar 2-3 meses desarrollando un formato junto con otros guionistas. Y bueno, pues acepté y dije, bueno, ya que en Uruguay como guionista es difícil ganarse la vida, estoy aquí unos meses y me saco plata para aguantar más tiempo. Me quedé allí, me quedé trabajando varios meses, y el que iba a ser director de ese programa, Álvaro García Moro, de repente estando allí, bueno, pues le salió la oportunidad de trabajar en los premios Platino que se iban a desarrollar ese año en Punta del Este, porque cada año se hacía una vez en América, otras veces se hacía en España, y esa vez iba a ser en Punta del Este. Entonces yo le dije, joder, pues Álvaro, yo estoy allí en Uruguay, con lo cual, si quieres puedo trabajar contigo. Y me dijo, bueno, ya tengo los guionistas, ya está más o menos cerrado todo, pero bueno, gracias. Bueno, ya me olvidé, volví otra vez aquí a Uruguay, a mi vida, y de repente un día me viene un mensaje de Álvaro diciendo, mira David, el guionista que iba a estar allí en la gala, iban 2 guionistas, uno de ellos, justo cuando se iba a montar el avión, no ha podido y se ha quedado. Con lo cual, tú te vendrías una semana a Punta del Este a trabajar con nosotros el guión, y yo dije, sí, claro, encantado. Y eso hice, vine aquí, estuvimos trabajando, volví a sentir esa cosa de la adrenalina de la gala en directo. Además había que gestionar artistas de toda Latinoamérica que venían, junto con Marta García Vega, la otra guionista, nosotros en tándem, rehacer todo el guión, todo lo que ellos tenían al día a día, todos los ensayos con Santiago Segura, que era uno de los presentadores, y otros 2 presentadores latinos. Bueno, fue volver a vivir este lío de la televisión en directo, los cambios de última hora, estar encerrados en un hotel, con lo cual, bueno, para mí estuvo muy bien, me sacó de esta realidad más tranquila uruguaya. Y luego también uno de los aprendizajes que saqué es que Marta García, la otra guionista, ahí conoció a Santiago Segura, bueno, nos conocimos ahí todos, ¿no? Y luego ellos volvieron a España
y empezamos a trabajar juntos con guionistas los dos, primero en una película y luego en una saga, la saga de Padre no hay más que uno, y luego A todo tren, que son las películas que han sido películas familiares más taquilleras de estos últimos años, que han hecho, yo diría casi de la historia de España, ¿no? Grandes taquillazos en verano, además consiguieron taquillazos en época de pandemia, con lo cual tiene mucho mérito, y bueno, se formaron un tándem creativo a la hora de hacer los guiones, luego las pelis las dirige Santiago, que al final nunca sabes de dónde puede surgir, ¿no? Este momento donde de repente conectas laboralmente con alguien y te surge un trabajo que luego, bueno, pues puede ser algo súper fructífero en tu vida. En el año 2017, claro, yo me di cuenta que ya como guionista es difícil ganarse la vida en Uruguay porque como que no hay mercado para mí. Yo ya impartía clases aquí en la escuela de cine, pero bueno, no me daba para vivir. Y entonces digo, bueno, pues si no hay mercado para mí dentro de Uruguay, vamos a abrirnos al mundo. Entonces me acerqué al mundo de internet. Y entonces empecé a ver distintos modelos y ahí se me ocurrió la idea de hacer el modelo que básicamente es el que sigo ahora, ¿no? Que se fundamenta en dos patas, ¿no? Por un lado, un podcast en el cual hablo de guión, de divulgación de guión, todas las semanas aprendo y comparto lo que voy aprendiendo, y por otro lado, una academia, una escuela de guión, ¿no? Donde pueda montar cursos e impartir clases para la gente que quiera algo más que el podcast, quiera aprender más. Bueno, pues aquí vas a tener cursos, ¿no? Muchos cursos sobre cómo aprender el mundo del guión. Y así es como nació el podcast Guiones y Guionistas, que bueno, hoy es el 677, con lo cual imagínate, pero bueno, como todos, empecé 2 a la semana y bueno, el 90% de los podcasts no pasan de 30, o sea, realmente es difícil aguantar tanto, ¿no? Pero por constancia y por insistencia fui aguantando. Llevamos ya 7 años y todavía no tengo intención de terminar, con lo cual espero que sean mucho más tiempo, igual, ahí semana tras semana. Y por otro lado nació la escuela de cursos de guión, que en su momento nació en davidestebancuero.com. Ahí me monté yo la web, con lo cual tuve yo que aprender a hacerme una web, que era totalmente loco, pero bueno, yo me hice mis propios cursos y me hice mi web. Me empecé a montar mis primeros cursos con 2 cursos, el curso de guión de cortometraje y el curso de desarrollo de personajes, con 2 clases. Semana a semana iba subiendo cada clase y así, poco a poco, ya tenemos 100 cursos, tenemos masterclass, retos, recursos, bueno, la escuela de guión más grande del mundo, que lo puedo decir, pero porque es así. Si encontráis alguna escuela que tenga más recursos que la mía, decídmelo, pero vamos, yo no la he encontrado ni en español, ni en sueco, ni en inglés, ni en alemán, ni en nada. No sé si en chino hay, porque no sé chino, pero bueno. Y todo fue eso, por esa necesidad de encontrar una forma de ganarme la vida más grande, que luego, bueno, he podido, también me ha dado oportunidad para seguir como profesor y como guionista, ¿no? En el año 2018 fue el crecimiento de esta escuela, ¿no? Algo que había empezado, pues como digo, con un podcast que salía 2 veces a la semana y con que pues cada semana subía 2 clases de un curso que tenía 10, que empezó muy poquito a poquito. Bueno, empezó a crecer en contenido. Yo continué haciendo toda la promoción que podía y empezó a tener cada vez más suscriptores, cada vez un poquito más, y dije, bueno, parece que estoy encontrando un sistema que si sigo trabajando voy a poder crecer y voy a encontrar una buena forma de vida, ¿no? Y también encontré una motivación, porque a mí me gusta hacer los podcasts. Me gusta porque aprendo mucho haciéndolos semana tras semana. Eso te obliga a seguir activo, aprendiendo, ¿no? Y luego puedo compartirlo, ¿no? O sea que realmente lo disfrutaba mucho. Y llegado un momento dije, bueno, tengo que evolucionar. Entonces ya contraté como había hecho yo la web, que al fin y al cabo yo bastante es con que funcionase, ¿no? Bueno, pues ya contraté a profesionales para que me cambiaran el estilo y ellos me dijeron, oye, mira, que el dominio cursosdeguion.com está libre, te aconsejamos que te vayas allí en lugar de David Esteban Cuero. Yo me lo pensé un poco y me fui allí, les hice caso y entonces, bueno, me cambiaron toda la web, todas las imágenes, ¿no? El logotipo, o sea, los grafismos estos que hay, estos dibujitos que luego yo con el tiempo fui haciendo yo, y bueno, la cosa creció. Y justo ahí también nació en este año algo que explotó yo el año siguiente, que era la propuesta de escribir un guión de largometraje sobre las canciones de Rafael Acarra. Ahí empezamos, a mí me lo dijo Edu, que conocía a Nacho Álvarez, el director, fue el que propuso a Mariela Besubeski la idea de hacer el proyecto. Ellos hicieron una especie de medio boceto inicial y luego yo ya me metí también para juntos escribir el guión. Y bueno, ya en el 2019
conseguimos terminar el guión, se buscó la financiación y a final de año, no, creo que fue en octubre, el rodaje, ¿no? La verdad es que fue más rápido de lo que parecía. Y nada, se consiguió lanzarse a hacer el rodaje. Yo aproveché para irme a España, como el rodaje era en Madrid, la mayoría, luego una parte también en Roma. Bueno, yo siempre busco excusas para ir a Madrid, para ver a mi familia. Entonces dije, bueno, me monté un viajecito y estuve una semana allí en Madrid. Pude ir al rodaje, que es algo que normalmente los guionistas no somos muy bienvenidos en los rodajes, básicamente también porque no hacemos nada. Porque sí, a lo mejor en algún momento, pues el director te puede decir algo de, oye, mira, esta frase como la cambio porque al actor no le va bien, pero es algo mínimo. Y claro, tú la verdad es que eres la persona que más lo disfrutas en el rodaje, porque todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo está trabajando y tú estás un poco como de Miranda. Estás ahí mirando, que sí, que a lo mejor si tienes alguna consulta puedes colaborar un poco, pero lo más normal es que no tengas nada que hacer. Y todo el mundo sí tiene cosas que hacer. Con lo cual tú además estás viendo como tu historia, porque nosotros lo escribimos, lo imaginamos, pero luego verlo con actores, con las actrices, ver cómo se mueven, cómo los decorados, todo, realmente es algo muy gratificante porque es todo lo que tú te habías imaginado, ver que se hace realidad, ¿no? Y es algo que yo que sé, que los guionistas tenemos que pasar por eso, ¿no? Porque muchos de los proyectos que escribimos no terminan de producirse nunca, con lo cual cuando se produce uno, bueno, tienes que intentar ir allí, no te digo que estar todo el rodaje, pero por lo menos algunos días estar allí para vivirlo es algo muy gratificante. El año 2020, bueno, era maravilloso, ¿no? El año del estreno de Explota Explota, tenía distribuidora, iba a ser todo genial, había conseguido que se estrenase en el Festival de San Sebastián, porque es una de las películas de televisión española que iba a llevar, o sea, era como, wow, maravilloso. Y, como bien sabéis todos, llegó la pandemia, nos encerraron en las casas en el mundo entero, no podíamos salir, bueno, en España, que es donde se iba a estrenar, bueno, y de repente no se podía salir a las casas, luego llegó el verano, la cosa empezó a mejorarse, empezaron a abrir los cines, tantos por ciento de personas que podían ir, solo pueden ir un 30%, el caso es que la duda era, ¿qué hacemos? ¿Se mantiene o no se mantiene el estreno? Bueno, decidieron mantener el estreno, San Sebastián, y luego ya a nivel de toda España. Yo, obviamente, también aproveché para hacer una visita a España a ver a la familia, ¿no? Que después de lo de la pandemia había sido todo muy complejo. Y luego, bueno, directamente fuimos directamente con Edu al Festival de San Sebastián, a lo que es el estreno. Pero claro, el peor momento del mundo para estrenar una película en San Sebastián. Porque todo el mundo ahí con la mascarilla, no podían haber reuniones, no podía haber fiestas después, o sea, todo el mundo tapado, o sea, un horror porque claro, que no poder que se haga una fiesta de estreno de tu película, que no poder juntarte en San Sebastián, pues un horror, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, aún así dices, bueno, se estrena mi película, se ha hecho, es el Festival de San Sebastián, o sea, bien, voy ahí. Pero claro, luego la semana siguiente era el estreno mundial, ¿no? Y era el estreno que además había conseguido tipo 300 cines, o sea, una barbaridad. Había carteles en todos los sitios, carteles hasta en el barrio de mis padres, en Madrid, en La Lipa, un barrio obrero, o sea, era como carteles ahí en la calle principal, era como de no me lo puedo creer, ¿no? ¿Qué pasó? Día de estreno, esa semana confinan Madrid por barrios, ¿no? Que bueno, para los que no sean de Madrid, era como que algunos barrios no se podía salir de ellos. Podías salir ya a la calle, pero no podías salir de tu barrio. De hecho, mis padres no pudieron ir al cine al estreno porque no podían salir de su barrio. Para que os imagináis, ¿no? O sea, pues yo que sé, el peor momento de la historia para estrenar una película, me imagino que algo peor, pues que estés en guerra, ¿no? Eso ya tiene que ser peor, pero quitando eso, o sea, ni mis padres pudieron ir al cine a ver el estreno, con lo cual, obviamente, no se consiguieron todos los resultados que se habían imaginado en el estreno, porque claro, imaginaos, si hasta los padres no pueden ir, pues el resto de personas, la gente todavía no iba al cine, fueron muchas menos personas de las que se esperaba. Y claro, aprendí que el estreno depende de muchos factores, entre ellos externos, y que claro, todos estos factores externos te pueden afectar al resultado de la película, ¿no? Y a que una película pueda ser un éxito o un fracaso. Yo, cuando empecé con el podcast, empecé a hablar de guión, algunas cosas de narrativa, de cómo escribir una sinopsis, de cómo escribir un guión, pero también empecé a hablar de cosas del oficio.
cosas del oficio, de cómo crearte una marca personal como guionista, de cómo hacer un pitch, de cómo vender un guión, de cómo entrar en la industria, muchas cosas de las que no se suele hablar tanto, pero que cuando alguien escribe un guión y dice, vale, he escrito mi guión, he escrito mi película, ¿y ahora qué hago? No se suele hablar, ¿no? Entonces, el año 2021 es el año en el que decidí escribir un libro, aquí, ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, y decidí escribir el libro, ¿no? Aprovechando de todos los temas que había hablado en el podcast y, bueno, y alguno nuevo, ¿no? Y, bueno, ahí me apunté a un programa de escribe tu libro en 60 días. Me apunté a algo para obligarme, porque, bueno, pagué ahí un dinerito y me obligué. Y nada, me puse a escribir el libro, pipa, problemas de pandemia, porque, claro, el año 2021 aquí fue muy duro en Montevideo, fue cuando vino el COVID y, bueno, hubo problemas familiares, pero bueno, yo aún así seguí pipa y conseguí, bueno, aprender también a lo que es publicar un libro en Amazon, ¿no? Pues, que tienes que, yo por ejemplo, no solamente haces el texto, tienes que corregirlo, tienes que maquetarlo, tienes que, pues la portada, hacerla tú o encargarla, la ilustración, tienes luego que publicarlo todo, tienes que hacer el marketing, tienes que hacer millones de cosas que, de hecho, yo creé un curso de autopublicación en Amazon, ¿no? Los suscriptores de la plataforma está donde cuento cómo hacer todo ese proceso que luego yo ya repetí con otros libros, ¿no? Y de ser guionista, pues qué contaros, si vais a Amazon tiene ya casi 90 comentarios positivos, que es muy difícil conseguir una reseña, bueno, pues tiene ya casi 90, o sea que algo tendrá, y bueno, conseguí hablar de algo que no se habla normalmente, mucha gente me ha escrito, me ha agradecido pues todo lo que aprendí con el libro, sobre todo por eso, porque como dice aquí, ¿no? Hay muchos manuales que enseñan a escribir guiones, pero después ¿qué? ¿No? Y ante eso quería contestar con el libro. En el 2022, bueno, por un lado seguí publicando libros, ¿no? Publiqué el formato de guión, que me di cuenta que no había manuales en español de cómo escribir en el formato de guión, y dije, bueno, pues venga, voy a escribirlo, y empecé ya esa costumbre que tengo de sacar un libro al año, que bueno, ahora ya empiezo incluso más de uno, ¿no? Pero bueno, como seguir divulgando el aprendizaje de guión. Pero además este año fue importante porque empecé a escribir un guión nuevo, un guión de largometraje nuevo, un proyecto hecho con mi compañero Edu Navarro para una productora mexicana. Encontramos un contacto que estaba buscando ideas en una productora mexicana, teníamos una sinopsis, les presentamos, les gustó, nos pidieron desarrollarla un poquito más para ver si tenía suficiente recorrido, hicimos una sinopsis de 6 páginas o así, se la presentamos, les gustó mucho la idea y bueno, entonces firmamos un contrato para elaborar el guión del largometraje en distintas fases, ¿no? Primero el tratamiento, argumento, distintas etapas y luego el guión del largometraje. Es un proyecto que estamos todavía con él, escribiéndolo, hicimos 3 versiones del tratamiento y hemos hecho ya una versión de guión de largometraje. Es un proyecto que va muy lento porque, bueno, la productora que tiene muchos líos y siempre enviamos la versión y tardan muchos meses en dar el siguiente feedback para ver cómo avanzamos, pero bueno, que todavía sigue vivo, que dará alguna reescritura más del guión del largometraje y a ver si consigue producirse, que bueno, ya lo iré contando por aquí. Y llegamos al último año, el 2023, que bueno, publiqué mi libro anual, Dominando Final Draft, un manual sobre Final Draft, el programa profesional de escritura de guiones, y Explota nos dio otra alegría, la segunda oportunidad. Habíamos visto que el 2020 no había tenido el estreno que nos hubiera gustado a todos. Bueno, pues surgió la oportunidad de hacer un musical, una productora italiana, de hacer un musical físico. Y bueno, lo consiguieron sacar adelante y nada, en Madrid se hizo el estreno, en la Gran Vía madrileña, un musical, un teatro gigante, bailarines, música, maravilloso. El musical se llama Bailo y bueno, nosotros nos caen derechos de autor por poder por contar nuestra historia a la hora de hacer el musical, con lo cual, y fue volver otra vez también a vivirlo. Yo cuando lo vi, claro, también me di cuenta de las diferencias que hay entre medios, ¿no? El musical de cine o el físico. Y claro, si en el musical de cine las canciones es algo muy importante, en el físico mucho más espectacular, hicieron más canciones, bailarines, orquesta, y la historia fue reduciéndose, ¿no? Se quitó gran parte de la historia de la película, bueno, pues el tercer acto fuera, te quitan personajes, quitan tramas, porque sí, tiene la misma duración, 2 horas, pero claro, al meter más canciones, pues hay que reducir la historia.
Y bueno, hay que entender que forma parte del proceso, ¿no? Yo no pude evitar cuando lo veía, era como de, ¿pero por qué habéis quitado esta trama? ¿Por qué esto no lo cerráis? Pues como intentar viéndolo con la idea de la historia que tenía en la mente, pero bueno, el aprendizaje es que es otro medio, además nosotros no nos encargamos de escribir la adaptación, con lo cual, bueno, la persona que lo hizo pues tomó las decisiones que pensó que tenía que tomar, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender como autores a desligarnos un poco de la historia, ¿no? Sobre todo cuando se adapta a medios donde no hacemos nosotros la adaptación. Bueno, esto ha sido 30 aprendizajes en 30 años y nada, a partir de ahora empiezo a apuntar, con lo cual dentro de 10 años haré otro podcast en el que cuente las 10 nuevos aprendizajes. Nos vemos, no entonces, que también espero que sí, pero bueno, nos vemos la semana siguiente con otro tema de guión. Chao.